En el asilo San Miguel de Guadalajara, me entregaron una cama con el colchón hundido y resortes que se clavaban en mi espalda cada noche. Las sábanas olían a humedad y las paredes tenían manchas de agua que parecían lágrimas secas. Mientras acomodaba mis pocas pertenencias en el cajón oxidado de la mesita de noche, recordé las palabras de mi hija Patricia: «Mamá, es lo mejor que podemos pagar ahora mismo. Ya verás que te acostumbras». Lo que no sabía Patricia era que yo había guardado un secreto durante más de 40 años, un secreto que cambiaría todo cuando decidiera revelarlo. Esa primera noche en el asilo, acostada en esa cama que crujía con cada movimiento, miré hacia el techo agrietado y sonreí. No era una sonrisa de resignación, sino de quien sabe que el juego apenas está comenzando. Durante décadas, había sido la madre abnegada, la esposa obediente, la mujer que nunca alzaba la voz ni reclamaba nada para sí misma. Pero los años me habían enseñado que la paciencia es un arma poderosa cuando se usa en el momento correcto. El olor a desinfectante barato y comida recalentada llenaba los pasillos del asilo. Las enfermeras pasaban apuradas, sin tiempo para más que un saludo mecánico. Los otros residentes arrastraban los pies por los corredores, algunos hablando solos, otros perdidos en sus propios mundos. Yo observaba todo desde mi rincón, tomando nota mental de cada detalle, cada injusticia pequeña que se acumulaba como gotas de lluvia antes de la tormenta. Patricia venía a visitarme los domingos, siempre con prisa, siempre con excusas. «El trabajo está muy pesado, mamá. Los niños tienen actividades. Roberto necesita que lo apoye con su negocio». Cada visita duraba exactamente 1 hora, como si tuviera un cronómetro interno que le recordaba cuando era hora de escapar de este lugar que olía a vejez y abandono. Durante esas visitas, yo asentía comprensivamente, le preguntaba por los nietos que apenas conocía, y escuchaba sus quejas sobre lo cara que estaba la vida. Nunca mencioné la incomodidad de mi cama rota, ni el frío que se colaba por las ventanas mal selladas, ni la comida insípida que servían 3 veces al día. Simplemente sonreía y le decía que estaba bien, que no se preocupara por mí. Lo que Patricia no sabía era que cada noche, después de que las luces se apagaran y el asilo se sumiera en ese silencio pesado interrumpido solo por toses y suspiros, yo sacaba de mi bolso un sobre amarillento que había guardado durante 4 décadas. Dentro de ese sobre estaba el documento que cambiaría todo, la escritura de propiedad de la casa donde Patricia vivía con su familia, la casa que ella creía que había heredado de su padre, la casa por la cual me había enviado a este lugar miserable. Mi nombre estaba claramente escrito en esos papeles como la única propietaria legal, y había llegado el momento de que Patricia conociera la verdad. Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 68 años, y durante toda mi vida he cargado con secretos que pesaban más que las piedras del volcán Popocatépetl. Nací en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, donde las mujeres aprendíamos desde niñas que nuestro valor se medía por nuestra capacidad de sacrificio y silencio. Mi madre me enseñó que una buena mujer nunca contradice a su marido, nunca reclama lo que es suyo, y siempre pone las necesidades de la familia antes que las propias. Durante 45 años de matrimonio con Aurelio, seguí esas reglas al pie de la letra, incluso cuando esas reglas me llevaron a traicionar mi propia dignidad. Aurelio era un hombre trabajador, eso no se lo puedo negar. Trabajaba en la construcción desde que el sol salía hasta que se ocultaba detrás de las montañas, y cada peso que ganaba lo traía a casa. Pero también era un hombre orgulloso, de esos que creen que el dinero que ganan les da derecho a tomar todas las decisiones importantes. Cuando compramos nuestra primera casa, una modesta construcción de 2 plantas en la colonia americana de Guadalajara, Aurelio insistió en que la escritura estuviera solo a su nombre. «Los hombres se encargan de estos asuntos», me dijo con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando quería que me sintiera pequeña. «Tú no entiendes de papeleos ni de bancos». Yo tenía 25 años entonces, acababa de dar a luz a Patricia, y estaba tan agotada por las noches sin dormir y los días interminables cuidando a un bebé que apenas protesté. Además, en esos tiempos, era común que las propiedades estuvieran a nombre del esposo. Mis amigas me decían que era normal, que así funcionaban las cosas, que yo no tenía de qué preocuparme porque Aurelio me amaba y siempre me protegería. Qué ingenuas éramos todas, creyendo que el amor era suficiente garantía para nuestro futuro. Los años pasaron, y nuestra situación económica mejoró gradualmente. Aurelio consiguió trabajo en una empresa constructora más grande, y yo comencé a vender tamales y atole en las mañanas para contribuir al gasto familiar. Con mis ahorros, compré una máquina de coser usada y empecé a hacer arreglos de ropa para las vecinas. Cada peso que ganaba lo guardaba en una lata de café que escondía detrás de los frascos de especias en la cocina. Aurelio sabía que yo trabajaba, pero nunca se molestó en preguntar cuánto ganaba o qué hacía con ese dinero. Para él, mis ingresos eran dinero de dulces, algo insignificante comparado con su sueldo. Patricia creció siendo una niña inteligente pero caprichosa. Desde pequeña mostró una tendencia a manipular las situaciones para obtener lo que quería, especialmente con su padre. Aurelio la adoraba y le daba todo lo que pedía,
desde juguetes caros hasta ropa de marca que realmente no podíamos permitirnos. Cuando Patricia cumplió 15 años, insistió en tener una fiesta enorme, con mariachi, vestido importado y una celebración que nos costó los ahorros de 2 años. Yo traté de convencer a Aurelio de que era demasiado gasto, pero él me acusó de ser tacaña con nuestra única hija. Durante esos años, yo seguía ahorrando en secreto. Cada peso que ganaba con mis costuras, cada moneda que sobraba del gasto de la casa, todo iba a parar a mi lata de café. No tenía un plan específico para ese dinero, simplemente sabía, con esa intuición que solo las mujeres desarrollamos después de años de dependencia, que algún día lo necesitaría. Mi madre siempre decía que una mujer sin dinero propio es como un pájaro sin alas, y aunque en ese momento no entendía completamente el significado de sus palabras, algo dentro de mí me impulsaba a seguir guardando. La relación entre Aurelio y yo comenzó a deteriorarse cuando Patricia entró a la universidad. Él quería que estudiara algo apropiado para señoritas, como secretariado o enfermería, pero Patricia tenía otros planes. Quería estudiar administración de empresas, una carrera que Aurelio consideraba demasiado ambiciosa para una mujer. Las discusiones se volvieron constantes, y yo me encontré en el medio, tratando de mediar entre el machismo de mi esposo y las aspiraciones de mi hija. Fue durante una de esas peleas que Aurelio me gritó algo que nunca olvidaré: tú no opinas porque esta casa es mía, y mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo diga. Esa noche, después de que Aurelio se durmiera, saqué mi lata de café y conté el dinero que había ahorrado durante 15 años. Tenía suficiente para el enganche de una casa pequeña. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, fui al banco y pregunté sobre los requisitos para obtener un crédito hipotecario. El empleado me miró con sorpresa cuando le dije que quería solicitar el crédito a mi nombre, sin aval de mi esposo. En esos tiempos, era prácticamente imposible que una mujer casada obtuviera un crédito sin la firma del marido, pero yo tenía algo que la mayoría de las mujeres no tenían: un historial de ingresos comprobables por mis trabajos de costura. Si quieres saber qué país y ciudad estás viendo este video, déjamelo en los comentarios. También te invito a suscribirte al canal y darle like a este video para que puedas seguir compartiendo estas historias que nos enseñan sobre la vida. El proceso fue largo y humillante. Tuve que presentar facturas de mis trabajos, cartas de recomendación de mis clientas, y someterme a entrevistas donde me preguntaban si mi esposo estaba de acuerdo con mi decisión. Mentí en cada una de esas entrevistas, asegurando que Aurelio apoyaba completamente mi iniciativa. Después de 3 meses de trámites, finalmente obtuve la aprobación para un crédito que me permitiría comprar una casa pequeña en la misma colonia donde vivíamos. La casa que compré en secreto era una construcción modesta de una planta, con 2 recámaras, una cocina pequeña pero funcional, y un patio trasero donde soñaba con plantar rosas y hierbas de olor. Estaba ubicada a solo 6 cuadras de nuestra casa principal, lo suficientemente cerca para que pudiera visitarla sin levantar sospechas, pero lo suficientemente lejos para que Aurelio nunca se topara con ella por casualidad. El día que firmé la escritura, mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener la pluma. No era solo por los nervios, era por la emoción de tener algo que era completamente mío, algo que nadie podría quitarme jamás. Durante los primeros meses, visité la casa solo los martes y jueves por la mañana, cuando Aurelio estaba en el trabajo y Patricia en la universidad. Le decía a mi familia que iba al mercado o a visitar a mi hermana Rosa, y técnicamente no mentía del todo, porque a veces sí pasaba por el mercado antes de ir a mi casa secreta. Llevaba conmigo una bolsa con productos de limpieza y poco a poco fui acondicionando cada rincón. Compré muebles usados pero en buen estado, una mesa de madera sólida, 2 sillas cómodas, una cama individual con un colchón firme, y un pequeño refrigerador que encontré en una venta de garaje. La sensación de estar en mi propia casa era indescriptible. Por primera vez en mi vida adulta, podía tomar decisiones sin consultar a nadie. Si quería pintar las paredes de color rosa, lo hacía. Si quería dejar los platos sucios en el fregadero hasta el día siguiente, podía hacerlo. Si quería sentarme en el patio a leer una revista sin que nadie me pidiera que preparara café o planchara camisas, era mi derecho. Esa casa se convirtió en mi refugio, en el lugar donde podía ser simplemente Esperanza, no la esposa de Aurelio ni la madre de Patricia. Mientras tanto, en casa, las tensiones seguían aumentando. Patricia había comenzado a salir con Roberto, un joven que trabajaba en un banco y que tenía planes ambiciosos para su futuro. Aurelio desaprobaba la relación porque consideraba que Roberto era demasiado presumido, y que llenaba la cabeza de Patricia con ideas que no le correspondían a una mujer. Las discusiones entre padre e hija se volvieron más frecuentes y más violentas, y yo me encontraba constantemente en el papel de mediadora, tratando de mantener la paz en una casa que se sentía cada vez más como un campo de batalla. Una tarde, mientras limpiaba mi casa secreta, encontré en el buzón una carta del banco notificándome que había terminado de pagar el crédito hipotecario.
Habían pasado 5 años desde que compré la propiedad, y durante todo ese tiempo había estado pagando las mensualidades con el dinero que ganaba de mis costuras, sin que Aurelio sospechara nada. Esa noche, guardé la escritura de propiedad libre de gravámenes en una caja de seguridad que renté en el banco, junto con todos los documentos que comprobaban que la casa era completamente mía. Patricia se casó con Roberto cuando tenía 24 años, en una boda que Aurelio pagó a regañadientes. Yo sabía que mi hija había elegido a Roberto no tanto por amor como por la seguridad económica que él representaba. Roberto tenía un buen trabajo, una familia respetable, y planes de abrir su propio negocio en el futuro. Para Patricia, que había crecido viendo las limitaciones económicas que yo enfrentaba por depender completamente de mi esposo, Roberto representaba la libertad financiera que ella creía que yo nunca había tenido. Después de la boda, Patricia y Roberto se mudaron a un departamento pequeño cerca del centro de Guadalajara. Durante los primeros años de su matrimonio, las visitas de Patricia se volvieron menos frecuentes. Estaba ocupada construyendo su propia vida, estableciendo su hogar, y después de 2 años, criando a su primer hijo, mi nieto Alejandro. Yo entendía su ausencia, recordaba lo absorbente que había sido la maternidad cuando Patricia era pequeña. Pero también notaba que cuando Patricia venía a visitarnos, su actitud hacia mí había cambiado sutilmente. Ya no me veía como su madre, sino como una mujer mayor que había desperdiciado su vida siendo sumisa y dependiente. En sus ojos podía ver una mezcla de lástima y frustración, como si mi ejemplo le recordara todo lo que ella había decidido no ser. Patricia había logrado lo que yo nunca pude, tener una carrera profesional, un esposo que la respetaba como igual, y la seguridad de saber que nunca dependería económicamente de nadie. Lo que no sabía era que yo había estado construyendo mi propia seguridad en silencio, paso a paso, peso a peso. Cuando Alejandro cumplió 3 años, Patricia quedó embarazada de su segundo hijo, mi nieta Sofía. Fue durante ese embarazo que Aurelio comenzó a mostrar los primeros síntomas de la enfermedad que eventualmente se lo llevaría. Al principio eran olvidos pequeños, donde había puesto las llaves, qué día de la semana era, si había tomado sus medicamentos para la presión. Yo atribuía estos episodios al estrés del trabajo y a la edad, pero gradualmente los olvidos se volvieron más frecuentes y más preocupantes. El diagnóstico llegó cuando Aurelio tenía 62 años, demencia senil de progresión rápida. El doctor nos explicó que la enfermedad avanzaría gradualmente, afectando primero la memoria reciente y después las funciones básicas. Nos dijo que Aurelio podría vivir entre 5 y 10 años más, pero que necesitaría cuidados constantes durante las etapas avanzadas de la enfermedad. Esa noche, después de recibir la noticia, me senté en mi casa secreta y lloré por primera vez en años. No lloraba por Aurelio, sino por mí misma, por todos los años que había perdido esperando que las cosas mejoraran entre nosotros. Cuidar a Aurelio durante los 5 años que duró su enfermedad fue como vivir con un extraño que ocasionalmente recordaba ser mi esposo. Los primeros 2 años fueron los más difíciles emocionalmente, porque él todavía tenía momentos de lucidez en los que se daba cuenta de lo que estaba perdiendo. Me pedía perdón por cosas que había hecho décadas atrás, me decía que me amaba con una desesperación que nunca había mostrado cuando estaba sano, y me suplicaba que no lo abandonara como si yo fuera capaz de hacer algo así. Durante esos años, mi casa secreta se convirtió en mi salvación. Cuando Aurelio dormía la siesta por las tardes, yo escapaba hacia allá y me permitía ser una persona normal por un par de horas. Leía libros que había comprado en el mercado de pulgas, escuchaba música en una radio pequeña que había instalado en la cocina, y a veces simplemente me sentaba en el patio a observar cómo crecían las plantas que había sembrado. Esas horas de soledad me daban la fuerza necesaria para regresar a casa y continuar con mi papel de cuidadora. Patricia venía a ayudarme los fines de semana, pero era evidente que la enfermedad de su padre la incomodaba profundamente. No sabía cómo manejar los episodios de confusión de Aurelio, se frustraba cuando él no la reconocía, y se molestaba cuando él tenía accidentes o se comportaba de manera inapropiada. Después de cada visita, Patricia me llamaba por teléfono para sugerirme que considerara internar a Aurelio en una institución especializada. «Mamá, tú no puedes seguir sacrificando tu vida por él», me decía. «Ya hiciste suficiente durante todos estos años». Lo que Patricia no entendía era que cuidar a Aurelio no era un sacrificio para mí, era una responsabilidad que había asumido conscientemente. No lo hacía por amor, porque ese sentimiento se había extinguido años atrás, sino por dignidad. Había decidido que no iba a abandonar a un hombre enfermo, sin importar cómo me hubiera tratado cuando estaba sano. Además, tenía mis propios planes para el futuro, planes que requerían que yo mantuviera mi reputación intachable como esposa devota. Durante el 3er año de la enfermedad de Aurelio, Roberto comenzó a tener problemas en su trabajo. El banco donde laboraba estaba recortando personal, y aunque él no fue despedido, su salario se redujo considerablemente. Patricia tuvo que regresar a trabajar tiempo completo, y los gastos de la familia aumentaron porque tuvieron que contratar a alguien para cuidar a los niños.
Fue durante esta época que Patricia comenzó a hacer comentarios sobre la casa donde vivíamos Aurelio y yo. Mamá, esta casa es demasiado grande para ustedes dos, me decía mientras observaba las habitaciones que ya no utilizábamos. Cuando ya no esté, deberías considerar vender y mudarte a algo más pequeño. Con el dinero de la venta podrías vivir cómodamente en un departamento, y hasta podrías ayudarnos a nosotros con los gastos de los niños. Yo asentía y le decía que lo pensaría, pero por dentro sonreía. Patricia ya estaba haciendo planes para heredar una casa que técnicamente no le pertenecía. Aurelio murió una madrugada de diciembre, mientras dormía. Yo estaba despierta, como había estado despierta tantas noches durante los últimos años, escuchando su respiración irregular. Cuando el silencio se hizo completo, supe que había llegado el final. No sentí tristeza ni alivio, solo una extraña sensación de cierre, como cuando terminas de leer un libro que ya no te interesaba pero que habías decidido terminar por compromiso. El funeral fue sencillo, como Aurelio habría querido. Patricia se encargó de la mayoría de los arreglos, y yo me limité a asentir a sus decisiones. Durante el velorio, muchas personas se acercaron a darme el pésame y a decirme lo afortunada que había sido de tener un esposo tan trabajador y devoto. Yo sonreía y agradecía sus palabras, pero por dentro pensaba en todas las cosas que esas personas no sabían sobre mi matrimonio. Después del funeral, Patricia se quedó conmigo durante una semana para ayudarme con los trámites legales y para asegurarse de que yo estuviera bien. Fue durante esa semana que encontró los documentos de la casa en el escritorio de Aurelio. La escritura estaba a nombre de él, como siempre había estado, y Patricia asumió naturalmente que ella era la heredera legítima. Yo no la contradije, simplemente le dije que hablaríamos de esos asuntos más adelante, cuando el dolor fuera menos intenso. No te preocupes por nada, mamá, me dijo Patricia antes de irse. Roberto y yo nos encargaremos de todos los papeleos. Tú solo concéntrate en descansar y en procesar tu duelo. Esa noche, sola en la casa que había compartido con Aurelio durante más de 4 décadas, saqué de mi escondite la escritura de mi casa secreta y la observé durante largo rato. Había llegado el momento de comenzar la siguiente fase de mi plan. Los meses que siguieron a la muerte de Aurelio fueron como vivir en una obra de teatro donde yo conocía el final pero los otros actores no. Patricia y Roberto se movían con la eficiencia de personas que han tomado el control de una situación, organizando citas con abogados, revisando documentos, y haciendo planes para el futuro de nuestra propiedad. Yo desempeñaba mi papel de viuda confundida y agradecida, dejando que ellos tomaran todas las decisiones importantes mientras yo fingía estar demasiado abrumada por el duelo para pensar en asuntos prácticos. Roberto resultó ser sorprendentemente hábil manejando los aspectos legales de la herencia. Había estudiado algunos cursos de derecho como parte de su trabajo en el banco, y se sentía cómodo navegando por el laberinto burocrático que rodea la transferencia de propiedades. Durante las reuniones con el abogado, yo me sentaba en silencio, asentía cuando me preguntaban algo, y firmaba los documentos que me ponían enfrente. Patricia interpretaba mi silencio como confusión senil, y constantemente le explicaba al abogado que yo estaba pasando por un momento muy difícil, y que necesitaba que ellos se encargaran de todo. El proceso de transferencia de la propiedad tomó 6 meses, durante los cuales Patricia y Roberto comenzaron a hacer planes cada vez más específicos para mi futuro. Inicialmente, la idea era que yo siguiera viviendo en la casa hasta que me sintiera lista para mudarme a algo más pequeño. Pero gradualmente, sus conversaciones comenzaron a incluir frases como, cuando mamá se mude, y, después de que vendamos la casa. Era evidente que ellos consideraban mi presencia en la propiedad como algo temporal, una inconveniencia que tolerarían por respeto pero que esperaban resolver pronto. Durante este periodo, yo continué visitando mi casa secreta, pero ahora con un propósito diferente. Comencé a transferir gradualmente mis pertenencias más valiosas, las joyas que había heredado de mi madre, los documentos importantes, la vajilla de porcelana que había comprado con mis propios ahorros años atrás. Cada objeto que movía era como una pequeña declaración de independencia, una preparación para el momento en que revelaría mi verdadera situación. Patricia había comenzado a traer a los niños más frecuentemente, y era doloroso observar cómo les enseñaba a ver la casa como su futuro hogar. Alejandro, que ya tenía 8 años, corría por los pasillos gritando, «Esta va a ser mi recámara», mientras Sofía, de 5 años, reclamaba el patio trasero para sus juegos. Patricia sonreía con indulgencia y me decía, «¿Verdad que es bonito ver cómo los niños ya se sienten en casa aquí, mamá?» Fue durante una de esas visitas familiares que Patricia finalmente me planteó la conversación. Habíamos terminado de cenar, Roberto estaba ayudando a los niños con la tarea en la sala, y Patricia y yo estábamos lavando los platos en la cocina. «Mamá», comenzó con esa voz cuidadosamente modulada que usaba cuando quería abordar temas delicados, «Roberto y yo hemos estado pensando en tu situación. Esta casa es muy grande para ti sola, y mantenerla debe ser muy caro. Hemos visto algunos asilos muy bonitos,
lugares donde podrías hacer amigas y tener actividades. Yo seguí lavando los platos sin responder inmediatamente, dejando que Patricia continuara con su discurso preparado. No es que queramos deshacernos de ti, mamá. Es solo que creemos que estarías mejor cuidada en un lugar especializado. Y nosotros podríamos mudarnos aquí con los niños. Sería mejor para todos, tú tendrías cuidado profesional, y nosotros podríamos darles a Alejandro y Sofía el espacio que necesitan para crecer. Cuando terminé de lavar el último plato, me sequé las manos lentamente y me volteé hacia Patricia. ¿Ya escogieron el asilo?, le pregunté con una calma que la sorprendió. Ella había esperado lágrimas, protestas, o al menos resistencia, pero mi respuesta práctica la descolocó. Bueno, hemos visitado algunos lugares, admitió. Hay uno que se llama San Miguel que está muy bien ubicado y tiene buenas referencias. Esa noche, después de que Patricia y su familia se fueran, me senté en la sala donde había pasado tantos años de mi vida y tomé una decisión. Era hora de acelerar mi plan. Al día siguiente, llamé al asilo San Miguel y programé una visita. Cuando Patricia me preguntó por qué había tomado esa iniciativa, le dije que había estado pensando en sus palabras y que quería ver por mí misma si ese lugar sería adecuado para mí. La visita al asilo fue reveladora. El lugar estaba limpio pero era deprimente, con pasillos largos que olían a desinfectante y residentes que parecían haber perdido toda esperanza. La directora, una mujer eficiente pero fría llamada señora Ramírez, me mostró las instalaciones con el entusiasmo de alguien que ha dado el mismo tour cientos de veces. Las habitaciones eran pequeñas, con camas básicas y muebles funcionales pero sin personalidad. Tenemos actividades todos los días, me explicó, bingo los martes, manualidades los jueves, y misa los domingos. Cuando regresé a casa, Patricia me esperaba ansiosa por conocer mis impresiones. ¿Qué te pareció, mamá? ¿Crees que podrías ser feliz ahí? Le dije que el lugar me había parecido adecuado y que estaba dispuesta a considerar la mudanza. La alegría en su rostro fue tan evidente que casi me dio lástima. Casi. Durante las siguientes semanas, Patricia se encargó de todos los arreglos para mi ingreso al asilo. Llenó formularios, pagó depósitos, y organizó el transporte de mis pertenencias. Yo la dejé hacer todo, contribuyendo ocasionalmente con comentarios sobre qué cosas quería llevar conmigo y cuáles podía dejar atrás. Lo que Patricia no sabía era que las cosas que yo consideraba importantes eran principalmente objetos sin valor sentimental, mientras que todo lo que realmente me importaba ya estaba seguro en mi casa secreta. El día de mi mudanza al asilo San Miguel amaneció gris y húmedo, con esas nubes bajas que hacen que Guadalajara parezca más triste de lo que realmente es. Patricia llegó temprano con una camioneta rentada y 2 jóvenes que había contratado para cargar mis pertenencias. Yo había empacado solo lo esencial: ropa, algunos libros, fotografías familiares, y los objetos personales que una mujer de mi edad llevaría a un asilo. Todo lo demás, según le había dicho a Patricia, podía quedarse en la casa para cuando ella y su familia se mudaran. Mientras los jóvenes cargaban mis maletas, yo caminé por la casa una última vez, fingiendo nostalgia por los recuerdos que esas paredes guardaban. Patricia me siguió, interpretando mi silencio como tristeza y ofreciéndome palabras de consuelo que sonaban ensayadas. Vas a estar muy bien, mamá. Y nosotros te visitaremos constantemente. Los niños ya están emocionados por venir a verte los fines de semana. Yo asentía y sonreía débilmente, desempeñando el papel de la madre sacrificada que acepta su destino con resignación. El viaje al asilo duró solo 20 minutos, pero se sintió como una eternidad. Patricia manejaba en silencio, ocasionalmente mirándome por el espejo retrovisor con una expresión que mezclaba culpa y alivio. Yo observaba por la ventana las calles de Guadalajara, memorizando el camino que tendría que hacer en el futuro cuando decidiera revelar mi secreto. Cuando llegamos al asilo, la señora Ramírez nos recibió con esa sonrisa profesional que había perfeccionado durante años de manejar familias en situaciones similares. Señora Morales, qué gusto volver a verla. Estamos muy emocionados de tenerla con nosotros. Me acompañó hasta mi habitación, una pequeña estancia en el segundo piso que compartía con otra residente, una mujer de 75 años llamada Dolores que pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo o viendo telenovelas. Mi cama era la que estaba junto a la ventana, pero cuando me senté en ella, inmediatamente sentí los resortes rotos que se clavaban en mi espalda. El colchón estaba hundido en el centro, como si hubiera soportado el peso de muchas otras mujeres antes que yo. Patricia se quedó conmigo durante el proceso de instalación, ayudándome a acomodar mi ropa en el pequeño armario y colocando mis fotografías en la mesita de noche. Cuando terminamos, se sentó en la única silla de la habitación y me tomó las manos. Mamá, sé que esto es difícil para ti, pero realmente creemos que es lo mejor. Aquí vas a tener cuidado médico, comida regular, y actividades para mantenerte ocupada. Y nosotros vamos a venir a verte muy seguido, te lo prometo. Esa primera noche en el asilo fue la más larga de mi vida.
La cama era tan incómoda que apenas pude dormir, y los sonidos del lugar eran perturbadores, toses constantes, gemidos de dolor, y el llanto ocasional de algún residente que había perdido la orientación. Dolores roncaba con un ritmo irregular que me mantenía despierta, y el olor a medicamentos y vejez era tan intenso que tuve que respirar por la boca durante horas. Pero mientras yacía en esa cama horrible, mirando hacia el techo manchado de humedad, no sentía autocompasión. En cambio, sentía una extraña satisfacción, como si cada incomodidad fuera una inversión en mi plan futuro. Cada noche que pasara en este lugar, cada comida insípida que tuviera que comer, cada humillación pequeña que tuviera que soportar, todo se convertiría en evidencia de cómo Patricia había tratado a su propia madre. Los primeros días en el asilo fueron un ejercicio de observación y adaptación. Estudié las rutinas del lugar, identifiqué al personal más amable, y comencé a construir relaciones con otros residentes. Descubrí que muchos de ellos habían llegado ahí en circunstancias similares a las mías, hijos que habían decidido que era lo mejor para sus padres, familias que visitaban los domingos con culpa evidente, y personas mayores que habían perdido el control sobre sus propias vidas. Patricia cumplió su promesa de visitarme regularmente durante las primeras semanas. Venía los domingos por la tarde, siempre con prisa, siempre con excusas sobre por qué no podía quedarse más tiempo. Traía a los niños ocasionalmente, pero era evidente que ellos se sentían incómodos en el asilo. Alejandro se quejaba del olor, y Sofía se escondía detrás de su madre cuando otros residentes trataban de hablar con ella. Durante esas visitas, Patricia me contaba sobre los cambios que estaba haciendo en la casa. Había comenzado a redecorar la sala, había cambiado las cortinas de la cocina, y estaba considerando remodelar el baño principal. Cada modificación que mencionaba era como una puñalada pequeña, una confirmación de que ella consideraba la casa como completamente suya. Yo escuchaba con interés fingido y le decía que me alegraba saber que la casa estaba siendo bien cuidada. Fue durante la cuarta semana de mi estancia en el asilo que decidí comenzar la siguiente fase de mi plan. Llamé a Patricia y le dije que necesitaba algunos documentos importantes que había dejado en la casa. ¿Qué tipo de documentos, mamá?, me preguntó. Papeles del Seguro Social, mi acta de nacimiento, cosas así. Los necesito para algunos trámites aquí en el asilo. Patricia me aseguró que buscaría los documentos y me los traería en su próxima visita. Lo que Patricia no sabía era que los documentos que yo realmente necesitaba ya estaban seguros en mi casa secreta. Lo que quería era crear una excusa para pedirle que revisara a fondo los papeles de la casa, para que eventualmente encontrara algo que la haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la propiedad familiar. Patricia llegó al asilo el domingo siguiente con una caja de cartón llena de documentos que había encontrado en el escritorio de Aurelio. Mamá, encontré muchos papeles, pero no estoy segura de cuáles son los que necesitas. Mejor revisamos juntos y me dices qué es importante. Nos sentamos en la pequeña sala de visitas del asilo, rodeadas del murmullo de otras familias que tenían conversaciones similares, y comenzamos a revisar el contenido de la caja. La mayoría de los documentos eran exactamente lo que Patricia esperaba encontrar: facturas viejas, pólizas de seguro, correspondencia bancaria, y los papeles relacionados con la casa que ahora ella consideraba suya. Pero en el fondo de la caja, envuelto en una bolsa de plástico, había un sobre que Patricia no había visto antes. Cuando lo abrió, encontró una carta que Aurelio había escrito años atrás, pero que nunca había enviado. La carta estaba dirigida a un abogado y databa de 5 años antes de la muerte de Aurelio. En ella, mi difunto esposo expresaba su preocupación por mi futuro financiero y mencionaba que había estado considerando transferir la propiedad de la casa a mi nombre para asegurar que yo tuviera seguridad económica después de su muerte. La carta no era un documento legal, pero planteaba dudas sobre las verdaderas intenciones de Aurelio respecto a la herencia. Patricia leyó la carta en silencio, su expresión cambiando gradualmente de confusión a preocupación. Mamá, ¿sabías que papá había pensado en poner la casa a tu nombre? Me encogí de hombros y le dije que Aurelio había mencionado algo así durante su enfermedad, pero que yo había asumido que eran solo las confusiones típicas de su condición. Él decía muchas cosas que no tenían sentido durante esos últimos años, agregué con tristeza fingida. Esa carta plantó la primera semilla de duda en la mente de Patricia. Durante los días siguientes, me llamó varias veces para hacerme preguntas sobre las intenciones de Aurelio y sobre conversaciones que él y yo habíamos tenido antes de su muerte. Yo respondía de manera vaga, sugiriendo que mi memoria también estaba fallando debido a la edad y al estrés de vivir en el asilo. Es difícil recordar exactamente qué dijo y cuándo, le decía. Todo ese periodo está muy borroso para mí. La incertidumbre comenzó a afectar a Patricia de maneras que yo no había anticipado. Empezó a visitar el asilo con más frecuencia, no por preocupación genuina por mi bienestar, sino porque necesitaba más información sobre los últimos años de Aurelio. Durante esas visitas, yo notaba que ella observaba mi entorno con mayor atención, como si estuviera evaluando si realmente merecía estar en un lugar tan deprimente.
Fue durante una de esas visitas que Patricia finalmente expresó sus dudas abiertamente. Mamá, he estado pensando en esa carta de papá, y creo que tal vez cometimos un error. Tal vez él realmente quería que la casa fuera tuya, y nosotros actuamos demasiado rápido con los trámites de herencia. Yo la miré con sorpresa fingida y le pregunté qué significaba eso exactamente. Bueno, continuó Patricia, tal vez deberíamos consultar con un abogado para asegurarnos de que todo se hizo correctamente. Esa conversación marcó el comienzo de un periodo de investigación legal que duró varios meses. Patricia contrató a un abogado diferente para que revisara todos los documentos relacionados con la herencia de Aurelio. Yo cooperé completamente con la investigación, proporcionando toda la información que me solicitaban y mostrándome dispuesta a cualquier solución que fuera justa y legal. Durante este periodo, las visitas de Patricia se volvieron más tensas. Era evidente que ella estaba luchando con sentimientos de culpa por haberme enviado al asilo, especialmente si existía la posibilidad de que yo fuera la verdadera propietaria de la casa. Al mismo tiempo, la idea de perder la propiedad que ya consideraba suya la llenaba de ansiedad. Roberto, por su parte, se mostraba cada vez más molesto por los gastos legales y por la incertidumbre que rodeaba su situación habitacional. Fue durante este periodo de investigación que decidí dar el siguiente paso en mi plan. Durante una de las visitas de Patricia, le mencioné casualmente que había recordado algo importante. Sabes, hija, creo que tu padre guardaba algunos documentos importantes en una caja de seguridad en el banco. Nunca me dijo exactamente qué había ahí, pero tal vez deberíamos revisar si hay algo que pueda aclarar sus intenciones. Patricia se emocionó con esta nueva pista y inmediatamente comenzó los trámites para acceder a la caja de seguridad de Aurelio. Como su viuda, yo tenía derecho legal a revisar el contenido, pero necesitaba que Patricia me acompañara debido a mi estado emocional frágil. Cuando finalmente abrimos la caja, encontramos exactamente lo que yo sabía que encontraríamos: documentos relacionados con inversiones menores, algunas joyas de poco valor, y una carta dirigida a mí que Aurelio había escrito poco después de su diagnóstico. En esa carta, Aurelio expresaba su arrepentimiento por no haber sido un mejor esposo y su deseo de asegurar mi bienestar futuro. Mencionaba específicamente que había estado considerando cambiar la escritura de la casa para que estuviera a mi nombre, pero que la progresión de su enfermedad había hecho imposible completar ese proceso. La carta terminaba con una disculpa por dejarme en una situación de incertidumbre legal. La carta de Aurelio fue el catalizador que Patricia necesitaba para tomar una decisión definitiva sobre mi situación. Después de consultarlo con Roberto y con su abogado, decidió que lo correcto era transferir la propiedad de la casa a mi nombre, tal como aparentemente había sido la intención de mi difunto esposo. Mamá, me dijo durante una visita al asilo, hemos decidido que la casa debe ser tuya. Papá quería que tuviera seguridad, y nosotros vamos a respetar sus deseos. Yo recibí esta noticia con la gratitud apropiada, expresando mi sorpresa y mi agradecimiento por la generosidad de Patricia y Roberto. No esperaba esto, les dije con lágrimas en los ojos. Pensé que había perdido todo cuando llegué aquí. Patricia me abrazó y me aseguró que nunca me habían querido hacer daño, que simplemente habían malinterpretado las intenciones de Aurelio. El proceso de transferir la propiedad de vuelta a mi nombre tomó varias semanas, durante las cuales Patricia y Roberto tuvieron que encontrar una nueva vivienda para su familia. La ironía de la situación no se me escapaba: ellos habían pasado meses haciendo planes para mi futuro, y ahora se encontraban en la posición de tener que reorganizar completamente sus propias vidas. Durante este periodo, yo comencé a mencionar casualmente mi deseo de regresar a vivir en la casa. Después de todo, le decía a Patricia, si la casa va a ser mía, no tiene sentido que siga pagando por estar en este lugar. Patricia se mostró comprensiva pero preocupada. Mamá, la casa es muy grande para ti sola, y aquí en el asilo tienes cuidado médico y actividades sociales. ¿Estás segura de que podrás manejar todo el mantenimiento? Fue entonces cuando decidí revelar la primera parte de mi secreto. Patricia, le dije durante una de sus visitas, hay algo que nunca te conté. Durante todos estos años, he estado ahorrando dinero de mis trabajos de costura. Tengo suficientes ahorros para contratar a alguien que me ayude con la limpieza y el mantenimiento de la casa. La sorpresa en el rostro de Patricia fue genuina. Ella nunca había considerado que yo pudiera tener recursos financieros independientes. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado, mamá?, me preguntó con curiosidad. Yo le di una cifra que era sustancial pero no alarmante, suficiente para cubrir mis gastos básicos pero no tanto como para cambiar fundamentalmente mi situación económica. Lo que no le dije era que esa cantidad representaba solo una fracción de mis verdaderos recursos. Patricia y Roberto se mudaron de la casa familiar a un departamento más pequeño cerca del centro de Guadalajara. El proceso fue estresante para ellos, especialmente porque tuvieron que explicarles a Alejandro y Sofía por qué ya no podrían vivir en la casa grande que habían llegado a considerar como suya. Los niños no entendían completamente la situación, pero era evidente que se sentían decepcionados por el cambio.
Después de que la transferencia de propiedad se completó oficialmente, Patricia vino al asilo para darme las buenas noticias. Mamá, ya está todo listo. La casa está oficialmente a tu nombre, y puedes regresar cuando te sientas lista. Yo le agradecí efusivamente y le dije que quería regresar lo antes posible. Este lugar está bien, le expliqué, pero nunca se comparará con mi propio hogar. Esa noche, acostada en mi cama rota del asilo, sonreí por primera vez en meses. La primera fase de mi plan había sido un éxito completo. Patricia había transferido voluntariamente la propiedad a mi nombre, creyendo que estaba corrigiendo una injusticia histórica. Pero lo que ella no sabía era que yo tenía otra propiedad, una casa que había sido mía durante más de una década, y que pronto revelaría la verdadera extensión de mi independencia financiera. Al día siguiente, llamé a Patricia y le dije que había tomado una decisión importante. Hija, he estado pensando mucho sobre mi situación, y creo que ha llegado el momento de que sepas toda la verdad sobre mi situación financiera. Patricia se mostró intrigada y acordó venir al asilo esa misma tarde para escuchar lo que tenía que decirle. Cuando Patricia llegó, yo tenía preparado el sobre amarillento que había guardado durante tantos años. Antes de que regrese a la casa, le dije, hay algo que necesitas ver. Saqué la escritura de propiedad de mi casa secreta y se la entregué. Patricia leyó el documento en silencio, su expresión cambiando gradualmente de confusión a shock total. Mamá, ¿qué es esto?, me preguntó con voz temblorosa. Es la escritura de propiedad de una casa que compré hace 15 años, le respondí con calma. Una casa que he estado pagando con mis propios ahorros, una casa que es completamente mía. Patricia miraba el documento como si fuera un objeto extraterrestre, incapaz de procesar completamente lo que estaba viendo. La revelación de mi casa secreta cambió todo el equilibrio de poder entre Patricia y yo. Durante años, ella había tomado decisiones sobre mi vida basándose en la suposición de que yo era una mujer dependiente y sin recursos. Ahora se enfrentaba a la realidad de que yo no solo tenía una propiedad adicional, sino que había sido lo suficientemente astuta como para mantenerla en secreto durante más de una década. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías otra casa?, me preguntó Patricia, su voz mezclando confusión con algo que sonaba peligrosamente parecido a la traición. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías otra casa?, me preguntó Patricia, su voz mezclando confusión con algo que sonaba peligrosamente parecido a la traición. Yo la miré directamente a los ojos y le respondí con una calma que había estado practicando durante años, porque necesitaba saber qué tipo de hija tenía realmente. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que podía sentirse físicamente. Patricia se quedó inmóvil, sosteniendo todavía la escritura de propiedad en sus manos temblorosas, mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Yo continué hablando, mi voz manteniéndose serena pero firme. Durante todos estos años, observé cómo me tratabas, cómo hablabas de mí cuando creías que no estaba escuchando, cómo planificabas mi futuro sin consultarme. Necesitaba saber si me cuidarías por amor o si me enviarías lejos por conveniencia. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Patricia, pero no eran lágrimas de tristeza sino de humillación y rabia. ¿Todo esto fue una prueba?, me preguntó con voz quebrada. ¿Me enviaste a vivir en este lugar horrible solo para probar algo? Yo negué con la cabeza lentamente. No te envié a ningún lado, hija. Tú tomaste esa decisión completamente sola. Yo simplemente no te detuve. Le expliqué entonces cómo había comprado la casa secreta años atrás, cómo había estado ahorrando dinero durante décadas, y cómo había observado en silencio mientras ella y Roberto hacían planes para deshacerse de mí. Cuando me trajiste aquí, le dije, no fue porque fuera lo mejor para mí. Fue porque era lo más conveniente para ti. Querías mi casa pero no querías la responsabilidad de cuidarme. Patricia intentó defenderse, argumentando que genuinamente había creído que el asilo sería mejor para mí, que había actuado pensando en mi bienestar. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. Ambas sabíamos la verdad, ella había visto una oportunidad de mejorar su situación económica y había racionalizado el enviarme al asilo como un acto de bondad. ¿Y ahora qué?, me preguntó Patricia después de un largo silencio. ¿Vas a regresar a vivir en la casa grande y dejarme sin nada? Yo sonreí por primera vez durante nuestra conversación. No, hija. Voy a hacer algo mucho mejor que eso. Saqué de mi bolso otro documento que había preparado esa mañana, una escritura de donación que transfería la casa familiar a nombre de Patricia, pero con condiciones muy específicas. La casa va a ser tuya, le dije mientras le entregaba el documento. Pero con una condición, vas a pagar por mi cuidado en el mejor asilo privado de Guadalajara durante el resto de mi vida. No este lugar horrible donde me trajiste, sino un lugar donde sea tratada con dignidad y respeto. Patricia leyó las condiciones con ojos cada vez más grandes. El costo del asilo privado que yo había especificado era considerable, aproximadamente la mitad del salario mensual de Roberto. Además, continué, vas a visitarme cada domingo,
sin excusas, sin prisas, y vas a traer a mis nietos al menos una vez al mes. Y si alguna vez decides que estas condiciones son demasiado onerosas, la casa regresa automáticamente a mi nombre y pasa a ser propiedad de una organización benéfica que yo he designado. La expresión en el rostro de Patricia era una mezcla de alivio y resentimiento. Por un lado, todavía podría quedarse con la casa que tanto deseaba. Por otro lado, tendría que pagar un precio considerable por ella, tanto en dinero como en tiempo y atención hacia mí. ¿Y tu otra casa?, me preguntó. ¿Qué vas a hacer con ella? Esa casa, le respondí, va a ser mi seguro de vida. Si alguna vez sientes la tentación de abandonarme otra vez, si alguna vez decides que soy demasiada carga para ti, tendré un lugar donde ir. Un lugar que es completamente mío, donde nadie puede echarme, donde puedo vivir con dignidad hasta el día que me muera. Patricia firmó los documentos esa misma tarde, aunque era evidente que lo hacía con reluctancia. Durante las semanas siguientes, se encargó de todos los trámites para transferirme al asilo privado que yo había elegido. La diferencia era notable: habitación privada con baño propio, comidas preparadas por un chef profesional, actividades culturales y recreativas, y un personal que trataba a los residentes como huéspedes distinguidos en lugar de como cargas sociales. Mi nueva habitación tenía una cama cómoda con sábanas de algodón egipcio, una ventana grande que daba a un jardín bien cuidado, y suficiente espacio para mis pertenencias personales. Por primera vez en meses, pude dormir toda la noche sin despertarme por el dolor de espalda o por los ruidos perturbadores de otros residentes. Patricia cumplió con su parte del acuerdo, visitándome cada domingo como había prometido. Al principio, sus visitas eran tensas y formales, llenas de conversaciones forzadas y silencios incómodos. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar entre nosotras. Sin la presión de tener que cuidarme directamente, y sabiendo que yo tenía mi propia seguridad financiera, Patricia comenzó a relajarse en mi presencia. Los nietos también comenzaron a visitarme más regularmente. Alejandro, que ahora tenía 9 años, disfrutaba de las actividades del asilo y había hecho amistad con otros residentes que le contaban historias de sus juventudes. Sofía, de 6 años, había descubierto que me gustaba escuchar sus aventuras escolares y había comenzado a traerme dibujos que yo colgaba orgullosamente en mi habitación. 6 meses después de mi mudanza al asilo privado, Patricia y yo tuvimos una conversación que marcó un verdadero punto de inflexión en nuestra relación. Mamá, me dijo durante una de sus visitas dominicales, quiero pedirte perdón. No por haberte traído al primer asilo, porque sé que esa decisión ya no se puede cambiar, sino por no haberte conocido realmente durante todos estos años. Le pregunté qué quería decir con eso, y ella me explicó, siempre pensé que eras una mujer simple, que habías desperdiciado tu vida siendo sumisa y dependiente. Nunca me di cuenta de que eras mucho más inteligente y fuerte de lo que aparentabas. Nunca me di cuenta de que tenías tus propios planes y tu propia forma de protegerte. Esa conversación me hizo reflexionar sobre los años que habíamos perdido debido a malentendidos mutuos. Yo había estado tan ocupada protegiendo mis secretos que nunca le había dado a Patricia la oportunidad de conocer a la mujer real detrás de la fachada de madre abnegada. Ella había estado tan ocupada juzgando mis decisiones de vida que nunca había tratado de entender las circunstancias que me habían llevado a tomarlas. Sabes, hija, le dije, tal vez ambas cometimos errores. Yo te oculté partes importantes de quién soy, y tú asumiste cosas sobre mí sin molestarte en preguntar. Pero ahora tenemos la oportunidad de conocernos realmente, sin las presiones y expectativas que teníamos antes. Durante los meses siguientes, Patricia y yo comenzamos a construir una relación nueva, basada en el respeto mutuo en lugar de en las obligaciones familiares tradicionales. Ella comenzó a contarme sobre sus propios miedos e inseguridades, sobre las presiones que sentía como madre trabajadora, y sobre sus preocupaciones por el futuro de sus hijos. Yo comencé a compartir historias de mi juventud, de mis sueños frustrados, y de las pequeñas victorias que había logrado a lo largo de los años. Una tarde, mientras caminábamos por los jardines del asilo, Patricia me hizo una pregunta que había estado evitando durante meses. Mamá, ¿me perdonas por haberte enviado al primer asilo? Yo me detuve y la miré directamente. No hay nada que perdonar, le dije. Tú tomaste la decisión que creías correcta con la información que tenías. Y yo tomé mis propias decisiones para protegerme. Al final, ambas aprendimos algo importante sobre nosotras mismas y sobre la otra. Ahora, cuando miro hacia atrás a todo lo que pasó, me doy cuenta de que mi plan funcionó exactamente como lo había diseñado, pero no de la manera que había esperado. Sí, logré asegurar mi futuro financiero y obtuve el respeto que merecía. Pero más importante aún, logré algo que no había anticipado, una relación genuina con mi hija basada en la honestidad y el entendimiento mutuo. La lección que aprendí, y que espero que Patricia también haya aprendido, es que las relaciones familiares no deben basarse en suposiciones o en roles tradicionales, sino en el conocimiento real de quienes somos como personas individuales. Durante años,
Ambas habíamos estado representando papeles, yo el de la madre sacrificada, ella el de la hija exitosa. Solo cuando esos papeles se rompieron pudimos comenzar a conocernos realmente. Hoy, a los 69 años, vivo cómodamente en mi asilo privado, con la seguridad de saber que tengo una casa propia esperándome si alguna vez decido cambiar de opinión. Patricia me visita religiosamente cada domingo, y nuestras conversaciones han evolucionado de obligaciones forzadas a intercambios genuinos entre dos mujeres que finalmente se entienden. Mis nietos han comenzado a verme no solo como su abuela, sino como una persona interesante con su propia historia que contar. La justicia poética de mi situación no se encuentra en la venganza o en la humillación de Patricia, sino en el hecho de que ambas terminamos obteniendo algo que no sabíamos que necesitábamos, una relación auténtica basada en el respeto mutuo. Ella aprendió que nunca debe subestimar a las personas que ama, y yo aprendí que a veces la mejor manera de protegerse es siendo completamente honesta sobre quién eres realmente. Y en las noches, cuando me acuesto en mi cama cómoda en mi habitación privada, sonrío al recordar la expresión en el rostro de Patricia cuando le mostré esa escritura de propiedad. No fue solo sorpresa lo que vi en sus ojos, fue respeto. Y después de todos estos años, eso era exactamente lo que había estado esperando.